Como les decía, estamos muy agradecidos con todos ustedes por su presencia en este evento. Estamos en el segundo encuentro del ciclo de videoconferencias previas a la octava Conferencia Internacional de Etnomatemática, que se realizará el próximo año, en el mes de agosto del 2026, en la ciudad del Cusco. Y en esa oportunidad, ¿no? Estamos aquí con el profesor Armando Aroca, quien nos va a presentar su conferencia sobre etnomatemáticas ilustradas, una forma agradable de llegar al corazón de los estudiantes. El profesor Armando Aroca es profesor de la Universidad del Atlántico, es doctor en educación con énfasis en educación matemática, profesor titular de la Universidad del Atlántico y profesor de la licenciatura en matemáticas, Facultad de Ciencias de la Educación, líder el Grupo de Investigación Horizontes en Educación Matemática y coordinador del Semillero de Investigación Diversidad Matemática. Tiene como redes sociales YouTube, Matemáticas del Pueblo, People's Math, y se les invita a que se suscriban a este canal de YouTube, de igual manera que puedan ustedes ver sus redes sociales en Facebook, Audiovisuales Etnomatemáticas, y bueno, aquí están los links de Facebook y del blog. Entonces, en estos momentos el profesor nos va a dar a conocer una experiencia que él ha, digamos, diseñado con los estudiantes de la Universidad del Atlántico, de pregrado, muy interesante, ¿no? Sobre un tipo de historietas en donde se enfoca desde el punto de vista de la matemática para que los niños tengan un poquito de mayor motivación para poder comprometerse con el aprendizaje de las matemáticas. Entonces doy paso al profesor Armando Aroca para que por favor nos presente su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Por favor, deja de compartir. Sí, en ese momento, ¿dónde ahora para compartir? Ahí es el que está activado de la flechita. Detener la presentación, ¿no? Ya está, ahora sí. Eso. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos entonces yo aquí a compartir mi pantalla. Entonces, por favor, me confirman si pueden ver esta, esta imagen de matemáticas ilustradas. Sí se puede ver. Muy bien. Bueno, yo, pues primero que todo, ofrecerles disculpas a María, a Camilo, al comité organizador de este ciclo de conferencias, porque pues me confié con el computador, me prestaron un Mac y, y pues el Mac pide, bueno, no pude definitivamente instalarle el Zoom y, y fue muy difícil. O sea, tuve un problema técnico con el Zoom eh, y por eso fue que se hizo la migración entonces a Meet. Eh, Confiamos en que todos los que van llegando al link de Zoom y si ustedes también saben de alguien que se vaya a conectar, pues simplemente pues se pasarán para acá o que ustedes también ayuden a compartir el link de esta nueva, digamos, sala de reunión. Bueno, yo básicamente lo que quiero es contarles cómo nosotros estamos disfrutando en estos momentos esta nueva etapa en el semillero de investigación diversidad matemática, que está constituida básicamente por maestros en formación de la licenciatura en matemática de la Universidad del Atlántico. Después de varios meses de análisis, de estudio, de cómo íbamos a llamar esto, etcétera, etcétera, vimos una opción que lo denominamos etnomatemáticas ilustradas. Esto pasó por los nombres de caricatura, por el nombre de historieta, por el nombre de Paquito, muchas cosas. Eh, pero al final decidimos llamarla así, etnomatemáticas ilustradas. Y ellos dieron origen a unos personajes que, que dentro de un momento se los voy a ir presentando. El 90% de esos personajes está allí incorporado en las palabras de ilustradas.
por allí se ve Pacurrillo, se ve Capitán Tapita, Super Libra, Plin Plin Dobladín, Totumín, Libro Berto, etc. Pero ahorita le vamos a dar un lugar a cada uno de ellos. El tema es que estas presentaciones, como ustedes pueden darse cuenta, ¿qué son? Esto no responde a un documento horizontal de PowerPoint, eh, no responde tampoco a una presentación en PDF donde se pueda ver completamente toda la información. Entonces, cada una de ellas voy a estar activando y desactivando la presentación para irle dando lugar a cada uno de los pósters. Estos son unos pósters que realmente tienen medidas de 120 centímetros por 90 centímetros. Ya su primera instalación se hizo en el marco del segundo Congreso Colombiano de Etnomatemática en la Universidad de La Guajira, y ya hay varias reservas de esta sala que hemos denominado Sala Itinerante de Etnomatemáticas Ilustradas. Entonces, ¿en qué consiste la sala itinerante? Son en total 13 pósters impresos en lona, aquí le decimos lona. eh, entonces, tienen unas medidas, como le digo, de 120 por 90 centímetros, y ellas se van para los eventos, se van para las escuelas, se van para las instituciones educativas, y allá un profesor o una profesora, un conjunto de profesores de matemática se empoderan de la presentación, y son los profesores de matemáticas quienes terminan presentándole a sus estudiantes la sala itinerante Etnomatemáticas Ilustradas. Entonces, bienvenidos a la exposición, en este caso digital e itinerante, de Etnomatemáticas Ilustradas, un viaje que muestra matemáticas que se desarrollan en prácticas socioculturales. ¿Qué pensamos? Que al ustedes conocer esta propuesta, se van a dar cuenta que fácilmente, a nuestro juicio, podrán ustedes organizar ponencias para el ICEN 8, de tal manera que ustedes puedan ser ponentes desde sus prácticas, desde sus vivencias en la vida cotidiana, etcétera. Muy bien, entonces paso, me disculparán con esto aquí un momento. Muy bien, paso aquí. Tenemos entonces aquí, voy a mostrárselo tal vez mejor así, de esta manera. Porque cuando le doy la presentación en vertical, pues el texto se satura. Ese es el problema. Cuando muestro completamente el documento se satura. Entonces vamos a irlo presentando de esta manera, lo vamos a ir analizando, vamos a mirar la estructura, vamos a ver entonces en qué consiste esto. Nosotros inicialmente pensamos en, bueno, y lo otro es que estos son investigaciones que se han desarrollado en la Escuela de Formación Semillero de Investigación Diversidad Matemática. Ya varias de estas investigaciones, por ejemplo, se hicieron hace 2 años, 2 años y medio, año y medio, el semestre pasado, etcétera. Pero tienen ya un tiempo significativo de trabajo de campo por parte de sus investigadores. Pues hemos aprovechado varias IA que nos faciliten, digamos, el diseño, que nos facilite la creación de los personajes, que hemos pensado en esos personajes que son como muy representativos de la práctica, y que pueden entonces generar como una identificación cultural con las personas que, digamos, conocen o han visto este tipo de actividades. Como estamos viendo que hay personas conectadas de diferentes países, básicamente es hacer como una especie de analogía, una especie de contextualización en sus territorios, y seguramente podrán encontrar una posibilidad de investigar, de analizar, de preparar su ponencia para el ICEN 8. Aquí inicialmente entonces tenemos a Joselito Flautín. Joselito Flautín es este personaje. ¿Quién es Joselito Flautín? Joselito Flautín es, es una flauta, que aquí en la costa caribe colombiana le decimos flauta de millo.
Entonces, esta flauta tiene diferentes tonalidades. No voy a entrar en esos detalles. Esto fue una investigación que se hizo por parte de Leonelis, de Martín y de mi persona como asesor. Estuvimos en campo, hicimos diferentes entrevistas y uno de los personajes que entrevistamos principalmente fue el señor Héctor de las Salas. Héctor de las Salas es un experto en la elaboración de las flautas y la idea entonces surgió de cómo presentar estos resultados de otra manera a las niñas y los niños en las escuelas. A niños que, por ejemplo, básicamente tengan la capacidad de leer y que se puedan acercar al póster y leer. Y que con la asesoría de su profesor o la discusión y asesoría con otros estudiantes, incluso con los mismos representantes del semillero, puedan comprender que las matemáticas es un producto cultural que se desarrolla en diferentes actividades y que no solamente se desarrolla en un ambiente escolar. Esto va a tener unas implicaciones muy agradables para nosotros como profesores porque los niños y las niñas comienzan a asociar estas prácticas con su vida, con su cotidianidad y de repente se activan. Esto nos ha pasado muchísimo en nuestros planes de clase, cuando hacemos planes de clase desde un enfoque no matemático, vemos cómo las niñas y los niños se activan, que ese es otro ambiente que tenemos en el enfoque didáctico del programa en no matemáticas, el diseño de planes de clases en el enfoque no matemático en el marco del diálogo y el respeto. Que por cierto, ayer estuvimos haciendo el lanzamiento del quinto tomo de los planes de clase de matemáticas en el marco del diálogo y el respeto, y son libros que están a su disposición y son totalmente gratuitos. Entonces, Héctor de la Sala pues nos va explicando poco a poco digamos, el diseño de una flauta de millo. Y entonces aquí Flautín, Joselito Flautín, toma el papel de personaje auxiliar. La estructura, nosotros pensamos en una estructura de estos pósteres. Pensamos en que Joselito Flautín o cualquier personaje auxiliar comienza a tomar la voz del programa en no matemáticas. Entonces, él comienza a hacer unos apuntes bien interesantes que son tomados de diferentes referentes teóricos del programa en no matemático. Pero aquí no tiene sentido decir, según Bonilla, algo que haya hecho María, por ejemplo, en no matemáticas, según Manchego, según Luciano, según Milton Rosa, según Daniel, según muchos personajes investigadores del programa en matemáticas, no tiene sentido de decir según Bonilla 2024 manifiesta, no, porque ese es un lenguaje que a nuestro juicio tiene un poco de formalidad, de un lenguaje o de un tono académico que los niños y las niñas, pues en estos momentos, digamos, a nuestro juicio no era el más recomendable. Sin duda alguna, ustedes pueden tal vez ver aquí mucho texto en esta primera franja, pero recordemos que esto es un pendón, esto es una lona, esto es un cartel que tiene unas medidas de 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de altura. Entonces, el texto pues se abren las imágenes, etcétera, y queda un poquito más reposado a la vista. Sí tenemos uno que consideramos debemos bajarle un poco a los textos y estamos en ese proceso. Entonces, por ejemplo, Flautín dice, hola Sofía, les enseñaré el encantador proceso de la fabricación de la flauta de millo. Entonces aquí están los personajes. Martín decidió colocarse aquí una máscara de Marimonda. Aquí está Sofía. Y empezamos este recorrido. Inicialmente, Flautín comienza a decirle, por ejemplo, a Sofía que nuestra aventura comienza en Caracolí, un hermoso corregimiento de Malambo, Atlántico. Y luego Flautín comienza a mostrarle a cada uno de las niñas y de los niños que se acercan a este pendón cómo es el proceso de la elaboración de la flauta de millo. Entonces, por ejemplo, aquí se corta la caña de carrizo para crear la flauta, pero solo puede cortarse cuando hay una luna en cuarto menguante. De lo contrario, la flauta se arruinaría. Para fabricar la flauta en tono do mayor,
su medida será de 1/4 y 4 dedos, luego marcas el carrizo y cortas. Estas imágenes que ustedes ven aquí para el programa en matemática son muy importantes. Antes nosotros decíamos, estos son sistemas de medidas o medidas no convencionales, pero nos tocó escribir todo un artículo para demostrar de que en ese no que utilizamos hay una jerarquía de poder, hay una relación de poder, una discriminación hacia unos sistemas de medidas. ¿Por qué decir no convencionales? Si podemos decir simplemente que hay un sistema de medidas en estas prácticas, así como hay un sistema de medidas en la práctica escolar. Es decir, lo que es convencional en una práctica simplemente se vuelve no convencional en otra práctica y viceversa. Entonces, un transportador, un compás, un curvígrafo, una regla calibrada, etcétera, pueden ser instrumentos y generar medidas no convencionales en otras prácticas. Entonces, el no se le está abrogando es a un sistema institucional, tradicional, como es el escolar. No lo estoy diciendo de manera peyorativa ni tampoco con algo de negación, simplemente que desde allí, desde esta matemática escolar, es que proviene esa jerarquía, esa relación de poder. Entonces, lo que decimos es que estamos frente a unos sistemas de medidas que son muy pertinentes y por lo tanto tienen un contexto y merecen nuestro respeto. Entonces, ¿qué significa la cuarta? Pregunta Martín. ¿Por qué no mide con la regla? Y le responde Héctor, el artesano. La cuarta hace referencia de la medida de mi pulgar a mi meñique. No medimos con reglas porque todas las medidas las tenemos en la memoria y hacemos uso de nuestras manos para expresarlas. Entonces, estas medidas antropométricas para nosotros como investigadores en el programa en matemática son muy valiosas, tienen mucha importancia. Alguna vez un profesor nos criticaba, pero es que las matemáticas tienen que buscar la precisión, por eso es que se están estableciendo los sistemas de medidas internacionales. Sí, tiene razón en ese contexto, pero resulta que el ser humano no es solamente de un contexto académico, un contexto escolar. El ser humano hace parte de diversos contextos, piensa en esos diferentes contextos, actúa en diferentes contextos. Nosotros hemos encontrado estudiantes universitarios que cuando están en la universidad, pues miden de una manera, calculan de una manera, piensan de una manera. Basta con que salgan de la universidad y comiencen a trabajar en una práctica de esta, y la práctica parece como si los dominara, los controlara, porque la práctica también genera vida, también genera lenguaje de la práctica misma. Y entonces los estudiantes universitarios terminan expresándose con ese lenguaje de esa matemática que está contextualizado y que es de esa práctica. Entonces se mueven fácilmente en los diferentes contextos. Y por lo tanto, aquel matemático radical, perdón, aquel matemático que diga que estas imprecisiones no valen la pena llevarlas a los salones de clase de matemáticas, yo diría que es pertinente en el sentido de que el ser humano es contextual, el ser humano se mueve en contexto, el ser humano piensa también con esos contextos y es prudente desde nuestras raíces históricas y culturales tener en cuenta también estas otras formas de expresión. Entonces sigue Sofía, sigue Martín, sigue Joselito Flautín, analizando lo que Héctor de las Salas, el artesano experto en elaboración de las flautas de millo, le sigue manifestando. Entonces, por ejemplo, para crear los orificios tonales, el artesano usa sus dedos. Cada orificio está a un dedo de distancia del siguiente. Marca con el cúter y luego perfora con la varilla con la que limpió la caña. Después les da forma circular. Entonces, fíjense que si bien quedan varias cosas por fuera, nosotros también tenemos otros recursos que nos permiten comprender la elaboración de la flauta de millo y de su importancia en el folclore del Caribe colombiano. Tenemos un canal de YouTube que es el de Matemáticas del Pueblo, que los invitamos a que se suscriban, que conozcan los más de 800 videos que ya están hoy día allí y que seguramente pueden ayudar como recursos pedagógicos a diferentes clases. Entonces, desde allí, desde esos videos, tenemos muchos videos que comienzan a apoyar
lo que está expuesto aquí también en este póster, pero también tenemos, por ejemplo, artículos, tenemos ponencias registradas en eventos y cosas por el estilo que nos permiten a nosotros dar una comprensión sobre esto. Pasemos entonces a la siguiente. Tenemos, por ejemplo, aquí a Plin Plin Dobladín. Plin Plin Dobladín, ¿quién es? Plin Plin Dobladín es un personaje que representa eh, una práctica que podemos ver muy comúnmente en nuestros barrios, en muchas partes. Yo diría que en muchas partes de nuestros países latinoamericanos. Muchas de estas prácticas, si bien de pronto, por ejemplo, no se puede encontrar esta flauta de millo en otros países o en otras partes, seguramente habrán otras flautas y habrán flautas con otros materiales, otras flautas con otras maderas. Habrán otros instrumentos también muy importantes en otros países, como por ejemplo el cultrún. Ese cultrún a mí me apasionó muchísimo en Chile. Y pueden así sucesivamente ver muchas cosas más y solamente usted allá, en su país, en su contexto, vaya imaginándose que puede hacer investigaciones de este tipo, hacer su trabajo de campo, conocerla, problematizar esto en salones de clase y poder ser un ponente en el ISEN 8. ¿Cómo lo llamaron? Entonces aquí está Daniel y Jan y lo llamaron la geometría al doblar. Aquí está don Benjamín, que fue el señor que con mucha amabilidad abrió sus puertas para que Jan y Daniela pudieran ingresar a su taller y conocer entonces de primera mano cómo es que este señor trabaja el hierro para hacer portones, rejas, ventanas, protectores de ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. O hacer muchas otras cosas que le encomiendan eh, al señor Benjamín. Entonces, Daniela y Jan crean a Plin Plin Dobladín. Plin Plin Dobladín aquí está. Como le digo, Plin Plin Dobladín será esa voz que nos va a ayudar a comprender un poco más estas prácticas, a complementar los diálogos, etc. Entonces, fíjense, la estructura de los pendones muestra cómo estas ideas, estas propuestas de investigación parten desde la Universidad del Atlántico, parten de la realidad de los maestros en formación. Y entonces, por ejemplo, tratamos de recrear ese instante. Profe, tenemos una idea para la creación de un artículo investigativo. Dice Daniela, es sobre el doblez de metal. Ese tema nunca lo había escuchado. Está potente, les respondí yo. Dani, le dice Jan a Daniela, un amigo me contó de un señor que trabaja el hierro para hacer rejas decorativas. Genial. Hay que ir a entrevistarlo a su taller. Bueno, yo a veces le decía, bueno, yo creo que estas expresiones de genial, wow, cosas por el estilo responden mucho a veces a imitación de las mismas caricaturas. Ahí se pasó el genial, pero digamos que a veces nosotros tenemos nuestras propias expresiones de sorpresa, de admiración, etcétera. Entonces llega Daniela y llega Jan al taller del señor Benjamín y comienzan a preguntarle, a investigar sobre, por ejemplo, sus herramientas. Y Plin Plin Dobladín dice lo siguiente. Aquí está el señor Benjamín mostrando esta escuadra. Como sabrán, las herramientas que están muy asociadas a las técnicas también pueden condicionar, pueden generar y en sí misma también ser objeto de estudio de un conocimiento matemático. Entonces, a esta herramienta le dice el señor Benjamín, a esta herramienta la llamo escuadra y la utilizo para hacer cortes o dobleces con ángulos de 90 grados. Y dice Plin Plin Dobladín, las herramientas también son parte del desarrollo de pensamiento matemático. Entonces, cuando ustedes, profesores, profesoras, muchachas, muchachos, eh, que se están preparando para ser ponentes en el ISEN 8, los invitamos a que cuando hagan estas investigaciones, centren también su atención en las herramientas, en las técnicas, en los artefactos que en general, tanto tangibles como intangibles, que estas personas utilizan
en sus actividades. Es clave desde el punto de vista metodológico. Mi recomendación, nuestra recomendación es que no lleguen con un formato de lo que ya piensan ustedes encontrar allí. Por ejemplo, cómo cuentan, cómo miden, cómo diseñan, cómo se ubican espacialmente, cómo explican, cómo juegan. Estas 6 prácticas universales que denominó así Alan Bishop, a mi juicio en Latinoamérica han sido mal interpretadas. Alan Bishop en ningún momento en ese capítulo 2, por mucho que rastreamos, no vimos que Alan Bishop propone un enfoque metodológico con estas prácticas universales. Es decir, no le está diciendo al investigador en matemática, mire, llegue a esa comunidad, a esa práctica, a ese conjunto de personas que están desarrollando esa práctica y comience a mirar cómo es que ellos cuentan, cómo es que ellos miden, cómo es que ellos diseñan. No, él simplemente manifestó de que por digamos, esa experiencia que tuvo él como investigador, por esa búsqueda bibliográfica que él hizo, él pudo encontrar como una especie de, 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 de formas de pensamiento que se desarrollaban en esas prácticas, en esas comunidades, y que encontró esas 6. De hecho, él en algunos casos hace algunas salvedades frente a algunas de ellas, pero en ningún momento está diciendo, mire, es que si yo voy a esa comunidad, yo tengo que encontrar ahí esas seis actividades. Entonces, el señor Benjamín comienza a explicar sus herramientas, los artefactos que en general va utilizando, va diciendo, por ejemplo, esto es un molde que uso para hacer aros. Este molde lo utilizo para soldar varillas en forma de T. Este molde lo utilizo para hacer una figura llamada el panal. Aprovechamos la oportunidad y les muestro cómo es este proceso. Entonces, Lindo Bladín aquí comienza a hacer algunos comentarios que van complementando esto. Entonces, el primer paso, dice el señor Benjamín, es ajustar muy bien el molde o la prensa para que no se mueva. Ahora colocamos la varilla en el molde y la palanca para empezar a doblar. Entonces, ¿qué nota aquí Plin Dobladín? Una técnica. Entonces, las técnicas, muchachas, muchachos, profesores, profesoras, es clave que las miremos, es clave que la analicemos. En las técnicas hay muchos años de experiencia sintetizadas para buscar, digamos, el menor esfuerzo, para buscar la estética, la mejor estética, para buscar una muy buena ornamentación, para buscar un buen sabor. Por ejemplo, cuando hemos hecho investigaciones con comida, hemos visto que muchas de estas técnicas, sin duda alguna, buscan la captación de buenos paladares. Entonces, aquí dice el señor Benjamín, el siguiente paso requiere de fuerza para poder hacer el doblez. Entonces, con este tipo de presentaciones, si lo estamos haciendo con niñas y niños, nos tocará meternos en estos personajes. Eh, digamos, actuar como ellos, llegar a estos corazones de las niñas y de los niños. Si es posible colocarnos diferentes atuendos para que las niñas y los niños puedan tener otras conexiones con estas prácticas. Hoy día estamos avanzando, por ejemplo, en cómo podemos animar todas estas historias, crear los videos animados, darle vida a cada uno de estos personajes y seguramente ese será el propósito en el próximo año. Este año queremos que la sala itinerante se mueva en diferentes espacios. Como le digo, ya hay diferentes reservas de la sala itinerante. Entonces, aquí se vendrán otros diálogos. Nosotros vamos a compartir esto por el perfil de audiovisuales etnomatemáticas, cada uno de estos póster para que lo conozcan. Y voy a avanzar para seguir presentando el resto de personajes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Remberto Mercado, y tenemos el personaje que él creó, que es Curiosito Mayero. Yo le comentaba a mis estudiantes que si fuera por la IA,
a mí ya me hubiera dado un infarto por obesidad. Tengo un problema de calvicie también serio en una de las imágenes. Tengo en otra una edad más o menos de unos 70 años. En fin, el profe Aroca tiene diferentes matices según el computador, no sé, la IA que están utilizando. Bueno, entonces, por ejemplo, Remberto se fue a Villarrosa, se fue a la laguna del Guájaro, se fue a entrevistar y se metió allá en el papel con pescadores artesanales que usan básicamente este tipo de embarcaciones. No son estas las embarcaciones que en estos momentos están explotando en los mares nuestros de manera injustificada, eh, pero son balsas que están aquí de manera artesanal en Villarrosa Atlántico, que es un pueblito que está ubicado a orillas del embalse del Guájaro, que también les conocen como la Laguna del Guájaro. Entonces, lo interesante aquí es que Remberto se da cuenta, después de entrevistar a varios pescadores artesanales que fabrican ellos mismos sus mallas, que fabrican ellos mismos sus estrategias de pesca, etcétera, cómo ellos tienen unos sistemas de medidas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, cómo el concepto de punto cambia completamente en estas prácticas. Y eso es bien interesante porque lo que vemos es cómo esa diversidad del lenguaje matemático que hay en las prácticas nos cambia la perspectiva de un monoconcepto matemático sobre algún objeto matemático en particular. Porque cuando esos monoconceptos escolares se van a lo cultural, trascienden las comunidades, las prácticas que generan, que desarrollan estas personas, pues la riqueza en el lenguaje es increíble, la riqueza en los sentidos, en los significados. Entonces, por ejemplo, miren lo que pasa aquí. Carlos nos enseña que el material principal de la atarraya es el nylon y para tejerla se usa un tipo de aguja especial. Además, usan medidas artesanales llamadas puntos. Un punto, mire lo que dice aquí, curiosito mayero. Dice curiosito mayero. Un punto equivale al ancho del dedo índice y es aproximadamente 1.5 centímetros. Dice curiosito mayero. Entonces, aquí hay un personaje, un joven que nos dice, existe un tipo de atarraya para cada pez. Por ejemplo, para pescar viejitos, son nombres locales de peces, viejitos, arencas, barbul, se usan atarrayas de 2 puntos. Para pescar tilapias y bocachicos se utilizan atarrayas de 3 puntos. Y aquí se van presentando los diferentes peces que se pueden pescar con estas atarrayas. Y aquí, por ejemplo, aparecen las representaciones de 2 puntos, de punto y medio, que sería desde la yema, de una yema a yema, de un dedo, o del corazón o corazón. Entonces, esta medida, por ejemplo, se traslada a una madera y determina la altura de la malla. De ahí mi nombre, mallero. Entonces, fíjense, ¿qué hicimos nosotros con todo esto que les estoy mostrando? Planes de clases de matemáticas. Planes de clases de matemáticas en el marco del diálogo y el respeto. O sea, nosotros respetamos muchísimo las tradiciones que hay en los colegios. Nosotros no llegamos tumbando puertas, no llegamos desconociendo las tradiciones de la matemática escolar, no la vemos como una enemiga de la etnomatemática para nada. La vemos como una gran aliada, la vemos como otro lenguaje matemático que se desarrolla en una práctica en particular y que la ponemos a dialogar con estos saberes eh, que datan también de muchos años y que representan muchas prácticas. Tratamos de colocar como algunas cuñas, algunos mensajes en estos pósters que de pronto se pueden salir un poco de la etnomatemática, pero que la etnomatemática misma nos ha enseñado cosas que nos sensibilizan como seres humanos. Por ejemplo,
No le pidas, dice aquí el personaje, no le pidas rebaja al precio que te dan los campesinos o artesanos. ¿Acaso le pides rebaja a un supermercado? Entonces, creemos que nosotros también tenemos que devolver a la comunidad, devolver a las personas que nos dan las entrevistas. Y estamos ahora devolviendo con este nuevo ambiente de presentación de los resultados, que lo hemos llamado sala itinerante en no matemáticas ilustradas, estos mensajes. No todos lo tienen, pero uno que otro hace estos mensajes para que podamos reflexionar sobre los productos de estas personas que, como decía el maestro Viratán de Ambrosio, tratan de trascender y de sobrevivir en el tiempo a partir de estas prácticas. Entonces, creo que ese compromiso social de estos póster vale la pena también tenerlos en cuenta. Tenemos aquí al Capitán Tapitas, sus protagonistas, Yadris, quien está en Costa Rica, en estos momentos desarrollando su maestría, y Camilo Manchego, quien es el anfitrión de esta videollamada, también haciendo su maestría en Brasil. Tuvieron la oportunidad de estar aquí en la Escuela de Formación Semillero de Investigación Diversidad de Matemática. Y hicimos esto. Este es un juego, este es un juego, este es un juego muy, no sabría qué palabra utilizar, pero este es un juego muy llamativo, esto es un juego, a mi juicio, que tiene una mística. ¿Por qué? Porque este es un juego que se encuentra en partes muy específicas de la región Caribe. No podremos decir que es un juego popular por los materiales que se utiliza. Pues jugar trompo sí. O sea, por jugar trompos, hemos visto una cantidad de trompos, una diversidad de trompos en el planeta, con varios nombres incluso, pero por ejemplo, con estos materiales los vimos fue en lugares muy específicos. Entonces el trompo de tapita es muy curioso la forma en que se elaboran por parte de las niñas y los niños, porque estos niños, por ejemplo, cuando una vez hicimos una comparación en los materiales que podemos pedir en los salones de clases de matemáticas, nos dimos cuenta que hay una variedad, hay una distancia grande. Usted como profesor de matemáticas, ¿qué puede pedir de materiales para trabajar en una zona rural y en una zona urbana? Por ejemplo, estos niños, ellos, por ejemplo, usan estos materiales para, aquí, por ejemplo, está Davis y está Johan, que fueron niños de ese momento de 12 años, ya hoy tendrán tal vez unos 15 años, en el barrio de Soledad, en el municipio de Soledad. Allí ellos fabrican sus propios trompos de tapitas y se hace básicamente con esto, miren, con estas tapas de gaseosa, estas tapas de refrescos, de botellas. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, hay otros materiales. Por aquí está un cúter o bisturí, que es muy cortante, muy filoso. Hay una tijera cortopunzante, hay clavos, hay agujas, hay pinzas, etcétera. Entonces les decía que, por ejemplo, una vez estuve en una zona rural y me sorprendió mucho cómo la profesora de matemáticas le dijo a sus estudiantes que para el día siguiente trajeran un machete porque necesitaban limpiar el alrededor del salón. Y claro, los estudiantes del grado 11, más o menos estudiantes de 15 años de edad, trajeron sus machetes y todo el mundo allí nos colocamos a limpiar alrededor del salón. Y luego, pues ellos se fueron para sus casas y no hubo ningún cortado, no hubo ninguna agresión, no hubo ninguna riña con machete, no. Pero, por ejemplo, con los estudiantes urbanos, las mismas listas prohíben los elementos cortopunzantes. Eso me llamó muchísimo la atención de cómo, por ejemplo, hay una relación de los contextos con los materiales que también nosotros podemos incluir en las clases de matemáticas. Bueno, entonces aquí hay un diseño diferente. Cada uno pues se les daba a cada uno de los maestros en formación del semillero
como una especie de una maqueta, de unas características, de una estructura que debía tener el póster. Como ustedes pueden ver, arriba siempre tendrá un encabezado, aparecen los personajes que intervinieron en la investigación, aparecen el personaje auxiliar, arriba pueden estar los logos que caracterizan nuestro semillero de investigación, como el TikTok, como el logo de YouTube, el logo del semillero de investigación, el logo de Facebook, el logo del blog, y que todos fueron hechos por Camilo Manchego, Camilo con K, quien administra esta videollamada. Es una persona que tiene unas competencias extraordinarias, muy admirables. Bueno, y entonces se presenta todo el proceso de la elaboración explicado por los niños, por las niñas en esta práctica. Esas voces en estos pendones son muy importantes y las colocamos tal como ellos nos las dijeron. Para eso estaban las grabaciones, las transcribimos, y entonces, por ejemplo, para armar el trompo de tapitas, nosotros hacemos lo siguiente. Calculamos el diámetro de la tapa con el papelito más largo. Marcamos el diámetro con el papelito, una marquita donde está más largo. Confirmando que la marca quedó bien, cortamos el papelito que representa el diámetro de la tapita. Doblamos el papelito a la mitad. Marcamos el punto medio de la tapita gracias al doblez del papelito. El puntico centrado está marcado en la tapita. Luego hacemos el huequito, el puntico centrado de la tapita para después introducir el pitillo. Y aquí medimos el pitillo con la altura de la tapita. Y así sucesivamente hasta que estos personajes, estos niños, comienzan a explicarnos cómo se elabora el trompo de tapita y cómo se juega el trompo de tapita, porque en esas reglas también hay un lenguaje hermoso que nos permite a nosotros comprender mucha matemática que desarrollan las niñas y los niños en cierto rango de edad. Aquí abajo, por ejemplo, aparecen los logos de la Universidad del, del, del recinto universitario de Mayagüez, pero también aparece el logo, por ejemplo, de la Universidad Federal de Ouro Preto, la Universidad del Atlántico, etcétera. Entonces, nos vinculamos allí para hacer este póster. Aquí aparece, por ejemplo, monederín. ¿Quién es monederín? Monederín es un monedero hecho de cuero, hecho por artesanos que trabajan el cuero de vaca. Eh, y es un bolsillo con corredera prácticamente portátil. Y de eso nosotros nos enfocamos para analizar cosas así muy sencillas, que a veces vamos pasando y las vemos desapercibidas y, y decimos, pero ¿qué puede haber allí? No, entra en diálogo con los artesanos, conozca sus historias, conozca sus problemas, conozca esas voces y se va a dar cuenta de todo lo que hay allí. Entonces, por ejemplo, aquí el protagonista ahora es Lenín, está Kevin Pérez, está Sebastián Villegas y está el personaje auxiliar que es Monederín. Y esta historia la llamaron La Cuenta del Monedero. Voy a ver cómo voy de tiempo. Y apenas voy por la mitad. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Y aparece entonces esta historia basada en la elaboración del monedero. Entonces, por ejemplo, esta frase que aparece aquí, de Kevin. Muchas de estas frases responden digamos, a conceptos, responden a acuerdos metodológicos, responden a constructos teóricos del programa Etnomatemáticas, pero insisto que tenemos que saberlos presentar aquí. Muy probablemente habrán imprecisiones, habrán cosas que pueden conllevar a otras interpretaciones, etcétera, pero para eso son las discusiones. Pero, por ejemplo, cuando dice Kevin aquí, quiero aprender a hacer monederos. Esa es una actitud del investigador en etnomatemáticas. Llegar sin una actitud de aprendizaje con estas personas
a nuestro juicio, no es la mejor actitud. La actitud es aprender con. Yo decía antes del CIAEN que se hizo en Perú, precisamente, aprender de los artesanos, aprender de la comunidad. Y Carolina Tamayo me hizo una recomendación. Armando, pienso que es mejor con. Inmediatamente la cambié porque entendí las implicaciones de ese pequeño cambio. Entonces, esa actitud de aprender con las personas que ejercen la práctica, de aprender con la comunidad, son actitudes claves en la investigación etnomatemática. Entonces, comenzamos y la clave es que nos expliquen cómo lo hacen. Y una de las cosas que les recomendamos mucho a nuestros investigadores es que no hagan interpretación in situ. No hagan interpretación in situ. Estas interpretaciones que nosotros hacemos, que hoy día las llamamos conexiones etnomatemáticas, es para otro ambiente, para otro momento, para mirar cómo pueden entrar a dialogar estos resultados, estas representaciones que ustedes están viendo aquí, que la denominamos en el enfoque didáctico del programa etnomatemática como la fase etnográfica, o mejor, por una recomendación que nos hizo Camilo Manchego, de la fase con características etnográficas. Tienen características etnográficas. Una etnografía las hemos hecho de vez en cuando, pero muchas de estas son investigaciones con características etnográficas. Entonces, por ejemplo, Monederín comienza a tener aquí unos textos, unos diálogos, unos turnos de habla. Al parecer está cuidando una especie de equilibrio. Estos personajes se cuidan mucho en lo que van a decir, para no tratar de afirmar, para no tratar de sentenciar, para no tratar de interpretar, para no tratar de entrar lo que hemos nosotros denominado un neocolonialismo del saber matemático comunitario o del conocimiento matemático de las personas que nos han colaborado muy humildemente en estas entrevistas. Entonces, miren que Monederín, por ejemplo, dice, da la impresión de que cada puntada guarda una regularidad, un hilo invisible que sostiene la forma. Entonces Monederín se va cuidando mucho de hacer estas interpretaciones. Por ejemplo, el comentario que hace Monederín aquí, tal vez en este gesto rutinario se esconde más de lo que parece. El golpe, la presión y la posición guardan un orden invisible que guía el resultado final. Y así sucesivamente. Y por ejemplo, en este caso, esta investigación pudo mostrar algo que es, a mi juicio, fascinante en una fase con características etnográficas y también en una fase educativa. ¿Qué? Que las personas entrevistadas de manera espontánea hagan representaciones visuales de lo que ellos nos quieren a nosotros explicar. Eso tiene una potencia como ustedes no se pueden imaginar. Entonces, este tipo de representaciones a veces las inducimos porque, por ejemplo, no comprendemos lo que nos está diciendo y le decimos, usted no puede hacer un dibujo de eso. Entonces, cuando el dibujo es pertinente o unas instrucciones, un esquema de lo que usted está queriéndonos decir, entonces ellos comienzan a hacer cosas en la arena, en las paredes, en el papel, etc. Y también, como pueden ver aquí, Kevin y Sebastián, y es un momento clave para la investigación etnomatemática, asumen el papel de artesano. Entonces ustedes ven aquí cómo Kevin está tomando ese martillo hidráulico, está tomando este punzón, está tomando el cuero, está haciendo las perforaciones, está Sebastián también allí mirando, observando con atención. Entonces, esto es clave. Sentir, vivir la práctica nos permite a nosotros conocer el espíritu de la etnomatemática. Sientan la práctica, profesores, profesoras, muchachas, muchachos, siéntanla. ¿Y cómo la sentimos involucrándonos en ella? Claro que esto tiene unas limitaciones
desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista etnográfico, porque dependerá también de la práctica que usted escoja, si usted pone en riesgo su integridad, si pone en riesgo muchas cosas. Eh, no es fácil en algunos casos, digamos, sentir la práctica de esta manera, experimentarla, entonces toca de manera indirecta conocerla. Sigo otra, con otra investigación de matemáticas ilustradas. Aquí tenemos a Totumín. Y Totumín, por ejemplo, involucró, bueno, al personaje Totumín, por ahí ya está apareciendo Totumín, con su alegría. Dice, hola amiguitos, mi nombre es Totumín, soy el fruto de un árbol de totumos. No sé si el totumo puede ser latinoamericano, no sé si está allá en varios continentes. Los invito a conocer la etnomatemática desde una práctica artesanal de Tubará. Tubará es un municipio aquí del departamento del Atlántico. Veamos cómo la cultura es un pueblo, veamos cómo la cultura aplica matemáticas en esta práctica de hacer artesanías con totumo. Entonces está Mayerlin y está Juan Pedrosa y Mayerlin Serge, y aparece el personaje auxiliar que en este caso se llamó Totumín. Básicamente, ¿a qué se dedicaron Mayerlin y Juan? A analizar las figuras, las artesanías, la práctica del señor Adolfo Coll, que él hace sobre este material de totumo. Entonces, aquí, por ejemplo, se muestra todos sus materiales, cómo él va generando, por ejemplo, estas enseñanzas, estos aprendizajes que nos dan las personas, estos artesanos. Es increíble, por ejemplo, de cómo generar un cuadrado. Entonces, la matemática escolar a nosotros nos ha enseñado una manera, pero resulta que las prácticas artesanales tienen otras maneras. Resulta que nosotros hoy día podemos generar cuadrados, por ejemplo, con software dinámico, con lápiz y papel, con algunos instrumentos, etcétera, teniendo unas características que preservar para ellos, etcétera, en fin. Pero, por ejemplo, en estas prácticas se pueden generar estas figuras planas a partir de otras formas, de otros conceptos, de otros procedimientos. Y esto es supremamente hermoso, ver cómo estos artesanos pueden ir generando eh, lo que uno conecta con la simetría, lo que uno conecta con figuras planas, lo que uno conecta, por ejemplo, con patrones, lo que uno conecta con movimientos isométricos. Eso, o sea, esas cosas que uno conecta, no es que eso es lo que ellos hagan. Cuando uno dice que este artesano hace eh, traslación de la figura sobre el material del totumo. No, él no está haciendo eso. Usted está haciendo una conexión de lo que está observando, de lo que él hace, que seguramente tiene otros nombres, tiene otras denominaciones, que tiene un lenguaje de familia, que tiene una conexión con un tema de la matemática escolar. Y por lo tanto uno puede demostrar incluso de cómo ese lenguaje de la matemática artesanal que está en este caso tiene muchas similitudes con respecto al mismo lenguaje de la matemática, en este caso de la geometría escolar. Entonces esto nos pareció muy interesante ver todo esta elaboración de este collar, de este dije que se le coloca allí a este cordón, etcétera. Y de cómo, por ejemplo, comienzan a aparecer otras cosas como la candela que se utiliza por aquí, esencial para poder tallar, de cómo puede ir colocando diferentes representaciones, diseños a ese dije de este collar. Aquí está la presentación. Bueno, aquí, por ejemplo, es una investigación que también le hace honor a uno de los ríos, o uno de los ríos más importantes de Colombia, como es el río Magdalena. El río Magdalena mueve mucho la costa Caribe, lo mueve en sus danzas, lo mueve en su economía, en las economías locales, lo mueve también en economías muy fuertes, por ejemplo, como el puerto de Barranquilla, que es el segundo puerto
marítimo, en este caso fluvial, más importante de Colombia. Eh, Cómo puede, por ejemplo, pasar por allí embarcaciones de gran calado. Nos traen mucha mercancía bueno, en fin, o sea, hay todas unas economías y unas relaciones sociales vinculadas al río Magdalena. Y aquí está Gisette y Rosalinda, quienes denominaron a su personaje auxiliar nada más y nada menos como Macondo, haciendo alusión pues a esa región, que es precisamente la región Caribe, que denomina eh, Gabriel García Márquez en su libro de 100 años de soledad, y que un presidente lunático ha decidido retirar de una biblioteca de Estados Unidos. Este libro es supremamente importante para la literatura universal y para nosotros, claro está. Como les decía, estas IA me han movido muchísimo mi físico. Aquí estoy completamente calvo, eh, con una barba muy profusa, pero lo importante para nosotros aquí son las historias que se cuentan. Entonces, Macondo es ese personaje. ¿En qué consiste esta investigación? Rosa y Gisette, eh, muy conectadas con el río Magdalena, miraron cómo, por ejemplo, se hacen transacciones económicas en este tipo de embarcaciones que se llaman Johnson. Aquí le llaman Johnson. Entonces, en los Johnson, son embarcaciones relativamente pequeñas, donde, por ejemplo, se tasan con las personas acuerdos comerciales, por ejemplo, para el transporte de su propio cuerpo, para pasar de una orilla a otra, desde el puerto hasta otro puerto, para tasar transacciones, por ejemplo, con bultos de yuca, de maíz, de plátano, para llevar neveras, para llevar un burro, para llevar motos, para llevar un montón de cosas. Es increíble todo lo que pueden transportarse allí. Y entonces, estas prácticas son muy interesantes porque se comienza a analizar como una especie de una matemática financiera local, producto de estas transacciones que se dan en estas, en estas embarcaciones. Entonces, por ejemplo, le dice Rosa a uno de los entrevistados, ¿y ustedes cómo cobran la mercancía? Y él le responde, depende, a veces por distancia, otros por cantidad. Y cuando es el costo, si es por distancia, si está cerca tanto, si está lejos tantos. Entonces comienzan a aparecer unos conceptos para tasar ese precio. Entonces, por ejemplo, ¿y cuánto si es por cantidad? Entonces, si son menos de 15 sacos, 3.000 a cada uno. Si son más de 15 sacos, a 2.000 cada uno. Entonces, comienzan a darse este tipo de transacciones relacionadas con precisamente mercancías, con objetos personales, etcétera, que se dan en estas transacciones que van de una orilla a otra orilla o de una orilla hasta otro puerto, río arriba o río abajo. Por ejemplo, aquí aparece Pacurrillo. Los autores fueron Hot y Joana. Hot y Joana eh, crearon este personaje que está aquí, Pacurrillo. Ustedes ven que aquí aparece Bienvenidos a Sabana Larga y aparece la bandera de México, Guadalajara. Resulta que hace poco fuimos al CIBEN, cuando se dio allá el CIBEN, y, y por casualidad en una de las estaciones del metro íbamos saliendo y encontramos a un artesano de la palma de coco. Entonces son artesanías hechas con palma de coco, haciendo no un grillo, no un saltamonte, no un paco paco, sino, como le denominan en México, un chapulín. Y este chapulín nos sirvió muchísimo para hacer comparaciones con dos estilos que ya teníamos analizados aquí en Colombia con respecto al chapulín o al grillo, en este caso lo denominamos pacurrillo, eh, que se hace en Guadalajara. Y seguramente en sus países también lo conocerán. Eh, y verán cómo estos artesanos, que son como nómadas, como que se están moviendo en las playas, como que no tienen un taller fijo,
como que de repente hoy lo encontré aquí y mañana lo voy a buscar y ahí ya no está, y él nos dice ya mañana no voy a estar ahí, mañana voy a estar caminando por tal parte. Van ofreciendo estos productos, sombreros, estos grillos o estos saltamontes, etcétera, a los turistas sobre todo, y, pero a lo que a nosotros nos interesa muchísimo es ese saber matemático comunitario que está aquí en estas artesanías y ese conocimiento matemático de los sujetos que opera allí. Aprovecho para ver esta imagen que muestra Hot con una cámara, claro que no son las cámaras que usamos, pero saber utilizar los instrumentos de registro audiovisual es muy importante. Nosotros incluso estamos terminando un libro que creemos va a ayudar muchísimo a muchas personas que por primera vez se adentran a un trabajo de campo y sobre todo con limitaciones de estos recursos, de estos dispositivos. Sabemos que el principal dispositivo del estudiante universitario para la recolección de la información y del profesor es el smartphone, más aún en el estudiante universitario, el celular, el smartphone. Y con el smartphone le hacemos un especial énfasis de cuándo usarlo, por ejemplo, en posición horizontal, vertical, etcétera. Y de igual manera, cuando ya el profesor también quiera tenga a su cargo un curso de estos, que le interesa que sus estudiantes hagan trabajo de campo por fuera del salón de la institución educativa, ¿cómo hacerlo? ¿Qué tener en cuenta desde estos dispositivos? Entonces es un libro que ayuda mucho, a nuestro juicio, a analizar los contextos. Fíjese que, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, no podemos decir que es un problema porque es un tema aquí cultural, y es que los estudiantes, por ejemplo, por lo menos mis estudiantes, cuando van a hacer trabajo de campo lo hacen los fines de semana o días festivos. Y resulta que los fines de semana y los días festivos en la región Caribe colombiana, pues es muy alegre, es una región muy alegre. Y aquí hay una cultura de unos equipos de sonidos muy grandes o parlantes muy potentes, incluso algunos de ellos le llaman los pick-up, están como personalizados, tienen nombres, el gran escorpión, no sé qué cosa, y son altísimos y tienen unos decibeles altísimos. Y entonces uno dirá, sí, ¿y esto qué tiene que ver con la etnomatemática? Pues muchísimo, porque muchos de los videos se nos han perdido en su calidad, porque a lo lejos se escuchan, ni siquiera a lo lejos, pueden estar a una cuadra, 2 cuadras, 100 metros, 200 metros y se escucha fuertísimo, a pesar incluso en muchos casos de estar usando el micrófono de solapa. A pesar de eso, claro, si yo quiero ya tener un buen sonido, de pronto los recursos económicos que se tienen para la investigación no son lo más adecuado, pero hemos tenido estas dificultades. De hecho, tenemos evidencia de cómo estudiantes han hecho entrevistas en el baño, en los cuartos de los artesanos para poder recoger bien esta información. Y bueno, y después se van a los talleres y cosas por el estilo para que puedan seguir con la entrevista. Entonces, pues claro, este texto dirán ustedes, uy, tiene bastante información. Sí, en este texto estamos pensando ya en bajarle un poquito a los diálogos, solo que como ustedes podrán ver aquí, Joana y Hot viajaron a Guadalajara y la investigación eh, toma otro rumbo muy importante al encontrar todas estas técnicas y todas estas herramientas. Voy a seguir avanzando. Aquí, por ejemplo, está el cacique bejuco. El cacique bejuco tiene que ver es con artesanías hechas con bejuco en un corregimiento que se llama Paluato del municipio de Galapa. Entonces aquí están los personajes que son Valeria y Harry. Y, y pues bueno, fue una investigación que hicimos el año pasado, en diciembre del año pasado, hicimos una inversión de campo muy fuerte, entrevistando a varios artesanos que son expertos en la elaboración de canastos y de cómo Harry y Valeria hoy día seguimos analizando aquí todas estas relaciones, todas estas conexiones que se pueden dar con representaciones de cuerpos geométricos, de figuras planas, de las técnicas que se dan,
de estrategias que ellos utilizan para ubicar el centro, para cortar el triple o el madeflés y generar algunos cuerpos, algunas figuras, etcétera. Cuando yo digo cuerpos, estoy haciendo una conexión porque ellos realmente no lo llaman de esa manera. Entonces, aquí se presenta, pues, digamos que el desarrollo de esta investigación de manera muy rápida. Ya me toca presentarlo y les ofrezco excusas a, a las personas que si están conectadas, digamos, protagonistas de estas investigaciones, solamente para darle paso también a las demás personas para que podamos discutir. Aquí, por ejemplo, sobre la música vallenata. La región Caribe también se caracteriza por ser cuna de la música vallenata y básicamente tenemos 4 ritmos: el paseo, el merengue, la puya y el son. Y Sheila me comentaba, profe, hay unas formas de bailar el paseo, el merengue, la puya y el son. Y entonces Sheila Arrieta se crea su personaje y lo llama Pamepuzón. Yo he tenido problemas con Sheila y Sheila se ha molestado porque no he podido a veces decir muy bien Pamepuzón, a veces le digo Mepapopuzón, bueno, en fin, pero el personaje se llama Pamepuzón, tomando la primera sílaba de cada uno de estos ritmos vallenatos. Y Sheila entrevista a su abuelito, y su abuelito, que es un gran bailarín, le va explicando a Sheila cómo son esos compás, cómo son esos ritmos para bailar cada uno de estos 4 ritmos. Y le colabora una prima de Sheila, que es Flor, y comienzan entonces ellos allí a mostrarnos cómo son esos pasos. Y Sheila vino y tomó la estrategia y dijo, bueno, como esto también puede ser clave ver los videos, Sheila viene y colocó aquí unos códigos QR del baile del son, el baile del paseo, el baile de la puya y el baile del merengue. Entonces, si la niña y el niño, profesor, profesora, que llega allí a la sala itinerante, tiene pues sus datos y tiene su celular, puede escanearlo y mostrarlo. De todas maneras, también ella se acompaña con con, sus, con su computador para mostrar. Bueno, y aquí está Macondo y eh, creo que me estoy obviando una y ojalá que no. Y aquí por último tenemos entonces a Libroberto. ¿Quién es Libroberto? Libroberto es un libro que va a representar las concesiones espaciales de los libreros que venden libros en el centro de Barranquilla. Resulta que ustedes seguramente, y esto lo vemos en muchas partes del mundo, hay personas que en pequeños locales compran y venden libros. Entonces, María viene y entrevista a su papá. Su papá es un librero y María también se ha desempeñado como librera. Esta es una práctica que, como en varios casos aquí anteriormente, lo han vivido, lo han gozado, lo han disfrutado, lo han experimentado muchos de los maestros en formación que están allí. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando mucho en estas formas de organización de los libros, de cómo se hace por colores, cómo se hace por editoriales, cómo se hace por tamaños, cómo se hace por temas, en fin, y cómo ahí aparecen varias estrategias. Entonces, por ejemplo, dice él, por ejemplo, pongo todos los de inglés juntos, los de dibujo de otro lado y así. Eso facilita mucho porque cuando alguien me pide un libro, ya sé en qué grupo buscarlo. Y ese concepto de grupo para nosotros es muy importante, poderlo analizar a partir de esa voz de un librero. Entonces, lo que se vio aquí fue también otras novedades en matemáticas que nos permiten a nosotros ver la matemática con esa diversidad cultural increíble. Bueno, muchachas,
muchachos, profesores, le tengo presentación y bueno, espero que vayan para entonces se abre el espacio Sí, para esto. muchas gracias Armando por tu presentación. Realmente ha sido muy motivadora. Hay bastantes historias, ¿no? Que han ustedes trabajado son varios autores de ese libro, ¿verdad? Y también, bueno, de las historietas. Son varios autores. Y bueno, quería preguntarles a ustedes si es que, bueno, en realidad les pediría que hagan preguntas al profesor Armando sobre la exposición que ha desarrollado el día de hoy. ¿Alguien está...? As pessoas de fala portuguesa também poderiam fazer comentário se quiser, não tem problema nenhum. También. ¿Preguntas o comentarios? Buenas noches. Sí, María Jesús. Ay, bueno, realmente emocionada. Buenas noches, al profesor Juan Sebastián Anzola y también a todos los organizadores. En realidad me parece emocionante agradecerle pues por compartir, y lo que yo quisiera es de que también nos comparta su libro. Eso sería mi pedido. Muchas gracias. Sí. Bueno, María, entremos a hacer un pequeño diálogo aquí para que veas que a veces hay preguntas que las podemos hacer. Solo bueno, resulta que yo no me llamo Juan Sebastián Anzola. No. Juan Sebastián Anzola es mi sobrino, Ay, perdón, es el propietario de este computador. Perdón. Y no pude cambiarle el usuario. Perdonar, más bien. Mi nombre es Armando Aroca. Claro. Entonces, María, dime, ¿qué te llamó más la atención de esta exposición? Mire, la experiencia que he tenido, ahí está la maestra María del Carmen, de que yo he estado, pues, que me votó y he estado y de nuevo tratando de ingresar. Estaba como loca que tratando la puerta para que me abran y no se podía, y me pedía una contraseña, pues, y he estado en eso, pero sí me llamó mucho la atención, pues, lo que nos ha venido contando a lo largo de la exposición. Sobre la hipnomatemática y las experiencias que usted nos ha compartido, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros pues tenemos una experiencia en nuestros contextos al igual que usted, y que de repente hasta ahora no hemos podido pues documentarlo, no sé. Sería maravilloso que nos comparta de repente en otro momento mucho más amplio, no lo sé, pero sería ese mi pedido, como vuelvo a comentar, pues de que me pareció interesante desde que ingresé, pero por el tema del internet he salido y no podía entrar, y vuelta a entrar, y vuelta me botó, vuelta, y he estado en eso. Y le decía a la maestra, pues, está interesante, quiero ingresar, pero no puedo, ¿no? Me pareció muy interesante la experiencia que nos ha compartido maestro Armando. María, yo sé que te voy a ver como ponente el próximo año en nuestro evento. Tengo esa corazonada. Ok, Mira, perfecto. En los pueblos latinoamericanos la etnomatemática tiene mucho por ayudarnos, por comprender, por valorar, por analizar, por aprender sobre todo. Yo pienso que los dos verbos más importantes aquí es valorar y aprender de estas prácticas. A veces analizar puede tener como también algo de jerarquía de poder. Yo analizo, ¿no? Yo aprendo. Yo comprendo, yo valoro las prácticas. Entonces, pienso yo que Perú, pues Perú tiene una cantidad de cosas, de prácticas que seguramente van a enriquecer muchísimo las temáticas de la programación del ICEN 8. Cuenta con nosotros, con nuestro apoyo, nuestras asesorías, nuestra comunicación directa, para que puedas montar esas ponencias, puedas montar esas actividades, esa comunicación oral, esos talleres, qué sé yo. Animarte también, por ejemplo, hasta presentar un póster, así como los que presenté aquí. Creo que la clave es, María, la clave es
atreverse, ir, salir. A veces hay mucho confort, porque los textos escolares de matemática nos dan confort, porque nos dan las cosas allí hechas, pero resulta que esa matemática no tiene mucha conexión con la vida y de las prácticas de nuestros estudiantes. Entonces, qué rico sería ver en esa programación muchas prácticas de Perú y de todos los países latinoamericanos. María, ¿de qué región eres de qué parte del Perú? Bueno, yo soy de Lambayeque, pertenezco a una institución educativa de la zona andina de Lambayeque, exactamente Ferreñafe, que pertenece, yo pertenezco, mi institución pertenece a la institución de la zona andina de Incahuasi, exactamente. Creo que ahí están los Cañaris, ¿verdad? Pues sí, somos Incahuasi Cañaris, así es. Sí. Cañaris han venido de Ecuador, que yo sepa. En época de los incas hubo migración. Yo no sé si de Cañaris vinieron o es que nosotros nos fuimos al Ecuador. No lo sé, en realidad yo creo que habríamos que averiguar bien. Y yo creo que ni siquiera averiguando bien de repente vamos a encontrarlas exactamente, pero considero yo a veces de que del Perú fuimos más bien, expandimos más bien hacia el Ecuador. Sí. En el norte, en Lambayeque, bueno, aparte también están los mochicas, ¿no? Los chimús, los mochicas, y bueno, hay varias culturas. Hay bastante que se puede trabajar ahí, bastante material. Muchas cosas seguramente se podrán trabajar. Sí, sí. Sí. Otra pregunta. Muchas gracias. Comunicarnos y pues llevar adelante pues de repente un proyecto también acá en el norte de Perú. Muy bien. Es en el norte, sí, en el norte, cerca de Ecuador. ¿Alguna otra pregunta, por favor? En el chat del Meet hicieron una pregunta. Dice, buenas tardes, soy nueva en este tema. Soy estudiante de la UPTC de Tunja. Me parece un tema muy interesante y me gustaría preguntar cómo nació su interés por el tema de las etnomatemáticas. Bueno, esa pregunta, ¿cómo se llama la persona que está haciendo la pregunta? La persona se llama María del Pilar López. Bueno, María, muchas gracias por esa pregunta. Mira, te voy a comentar cómo pasó esto. Eso fue hace más o menos eso fue más o menos en el año, hace como 20 años. Fue hace como 20 años. Yo estaba estudiando mi licenciatura en matemáticas en la Universidad Popular del Cesar, en una ciudad que se llama Valledupar. Y es una ciudad que está al lado de un macizo colombiano como es la Sierra Nevada de Santa Marta. En esa Sierra Nevada de Santa Marta coexisten 4 comunidades indígenas, entre ellas la comunidad indígena Arhuaca. Y los indígenas arhuacos tienen mucha movilidad en la ciudad de Valledupar. Estudiantes universitarios, profesionales, tienen, digamos, una sede administrativa en Valledupar. Y yo de repente comencé, pues ya normalmente usamos estas mochilas. Las mochilas, los bolsos que ellos producen, que tienen una gasa por aquí y tienen un cuerpo donde uno pues deposita sus cosas. Y este es un trabajo de las mujeres, y estas mujeres tejen allí unas figuras. Hasta que un estudiante, una vez, yo iba entrando, ya era profesor universitario, yo iba entrando al salón y me dijo, profe, ¿qué significa esa figura? Pues yo no supe qué responderle. No, estas son cosas que hacen las indígenas. Fue todo lo que dije, recuerdo más o menos. Pero eso a mí, María, eso a mí me impactó muchísimo, esa pregunta. ¿Qué comencé a hacer? Comencé a hacer todos los dibujos de estas figuras. Casi que se me volvió como una cosa obsesiva. Y me compré unos colores que llaman colores tierras. Mandé a anillar, cuando anillábamos papel y hacíamos un libro,
y comencé a hacer dibujos y dibujos y dibujos de los dibujos que habían aquí, de los diseños que habían en el cuerpo, y recopilé muchísimos dibujos, muchísimos dibujos. Hoy lamento mucho que se haya perdido ese ejemplar, y yo tenía en mi mente que iba a crear un libro que lo iba a llamar Magia y Arte en las mochilas, en la magia y arte o geometría y magia en las mochilas arhuacas. Milton. Entonces yo me presento, María, yo me presento a la Universidad del Valle, ya en Cali, y le muestro esa idea a una profesora, ya queriendo yo estudiar maestría en educación matemática, y la profesora para ese entonces me dice, tienes que ir al MIT. Parece no matemática. Cuando yo le muestro este libro de dibujos, me dice, eso parece como de no matemática. Cuando ella a mí me dice eso, yo salí inmediatamente a internet a buscar la palabra en no matemática. Y ahí encontré a Oviratán de Ambrosio, encontré a Paulo Guedes, y con esos dos autores comencé a investigarlo, a analizarlo. Me comienzo yo a sentir muy identificado con lo que hace Paulo, con lo que hacía Paulo Guedes allá en África. Después, bueno, terminé construyendo una gran amistad con Paulo, etcétera. O sea, ya después de allí, María, son cosas que no te sueltan, son cosas que no te sueltan. García Márquez tiene un pasaje muy hermoso, por ejemplo, cuando tú le pasas la mano a un bebé y el bebé, o le pasas el dedo, perdón, a la manito de un bebé, y dice García Márquez, ese apretón de manos que te da ese bebé es un apretón que es para siempre, que nunca te va a soltar. Entonces, yo sentí eso y siento hoy muy vigente el programa en no matemáticas como, para mí, el principal enfoque sociocultural de la educación matemática, por todas las adhesiones que ha tenido en el planeta, por todos los resultados que ha tenido en el planeta, por todos los grupos de investigación, los investigadores, los semilleros de investigación, los libros, los artículos, los canales de YouTube, los blogs, los perfiles en Facebook, por toda la penetración que ha tenido el programa en no matemática en los planes de estudio de formación de maestros. Por todo eso, he visto que la consolidación en los últimos años del programa en no matemática como un robusto enfoque sociocultural de la educación matemática, que no he visto de la misma manera con otros enfoques socioculturales. Entonces, hoy día, por ejemplo, hay muchos investigadores en Latinoamérica conectados aquí, y otros que no pudieron seguramente conectarse, de los cuales hemos aprendido mucho, y hemos tratado de buscar una educación humana más acorde precisamente con las expectativas culturales de los estudiantes y de los profesores. Entonces, María, esa es la anécdota que te tengo de cómo me vinculé a la investigación en no matemática. Más bien les pido que apaguen el micro, creo que están en el otro ambiente del Zoom. Por favor, apaguen su micro, porque hay un eco. O retírense del Zoom, por favor. Más bien, también hay un registro de asistencia para que puedan tener un certificado. Al final son ocho conferencias, ¿no? Y de las 8 conferencias ustedes pueden registrar su asistencia para que se les pueda dar un certificado de acuerdo a la cantidad de horas que han asistido. Entonces, es importante que puedan registrar su asistencia para el efecto de tener el certificado, ¿no? Me hice el link de la asistencia.
Sí, está ahí en el chat, está el link de la asistencia. En el chat disponibilicé tanto el link de asistencia como el chat de etnomatemáticas en las Américas, también el chat que tiene que ver, el canal de Facebook que tiene que ver con el programa internacional de etnomatemáticas o el grupo internacional de programa de etnomatemáticas. Y bueno, ahí están direccionados todos los links, cualquier persona puede acceder a ellos, igual que el link de asistencia. Queda atento. También, Camilo, te pediría el favor de que si puedes compartir el link pues, de nuestro canal de YouTube, Matemáticas del Pueblo. Listo, profe, ya le hago el favor. Gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta, por favor, algún comentario. Ya. Bueno, en todo caso, quería comentarles también de que la próxima semana va a haber otra exposición. Voy a compartir un momentito, por favor. Es la presentación del día de hoy. La próxima semana, la profesora Roxana Aucahualpa Fernández, de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, nos va a presentar la ponencia La etnomatemática para el desarrollo del sentido numérico en el subnivel básico elemental. El básico elemental es un nivel equivalente a la educación primaria aquí en Perú. Y será pues el 31 de octubre, ¿no? Es el próximo viernes en el mismo horario. Y los invitamos a que nos acompañen en la exposición de la profesora. Como le decía, esta sería ya la tercera ponencia de las 8 conferencias que han sido planificadas hasta diciembre de este año. Y también quería comentarles y hacerles recordar de que ya está disponible el primer anuncio de la 8ª Conferencia Internacional de Etnomatemática, que se va a desarrollar del 2 al 7 de agosto del 2026 en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Este evento está siendo organizado por el International Study Group on Ethnomathematics y por la Universidad Nacional San Antonio Abad, por la Facultad de Ciencias, de Química, Física y Matemáticas. Van a ser más o menos unos 6 días en donde van a participar expositores, investigadores de los 5 continentes. Y también hay una página web que pronto se está, digamos, en elaboración y que vamos a dar a conocer las siguientes presentaciones. Bueno, si es que no hubiera alguna otra intervención. Me gustaría hacer un comentario, y es que, bueno, tanto en el canal de Facebook como en el chat o el grupo de WhatsApp, se estarán compartiendo también todos estos links, tanto de las presentaciones que ocurrieron en línea y están en vivo, retransmitiéndose por Facebook, como por ejemplo el libro que fue lanzado hoy por el profesor Milton Rosa y compañía, entre otras informaciones. Ahí estos dos... Y el libro que también lanzamos nosotros ayer. Ahí esos dos informaciones... ¿Qué pasó? Perdón, Camilo, ¿qué pasó, Armando? No, no ha pasado nada. Nosotros ayer lanzamos un libro. Entonces le dije a Camilo que también incluyera el link del lanzamiento de nuestro libro. Claro que sí. Perfecto. Claro. Entonces voy a organizar todos esos links, tanto de libros como el canal de Facebook, lo mismo con el canal de WhatsApp, y pues para que tengan toda esa información y vayan directamente a ella. Cualquier cosa, quedaré atento. Ya. Entonces, si no hubiera alguna otra comentario de uno de ustedes, pues daríamos por terminada la reunión. Yo una vez más ofrezco excusas por estos problemas técnicos que tuve
con el computador, que implicó, bueno, muchas cosas para la logística. De verdad que les ofrezco excusas. Y más aún les ofrezco excusas a aquellas personas que de pronto no se pudieron conectar a esta videollamada en Meet por transitar desde Zoom, bueno, en fin. Y pues comprometidos con todo para un buen desarrollo del ICEN 8. Aspiramos que desde Colombia pueda darse una buena representación de asistentes, de ponentes. Y una vez más, invitarlos a que sean ponentes del ICEN 8. Entren a conocer sus entornos, sus culturas y muestren estos resultados en el ICEN 8. Métanse a la programación, miren todas las opciones que tienen ustedes allí para participar como ponentes. Hay una diversidad de ponencias. Ya el que no quiera ser ponente es porque, ¿qué será, María? No nos quiere, no quiere a la etnomatemática, entonces, pero sí pueden ser ponentes en el ICEN 8 y créanme que vamos a tratar con mucho cariño, como dicen los arhuacos, desde la palabra amiga, la evaluación de sus ponencias, de tal manera que es más formativa que punitiva. Entonces, vincúlense, estén pendientes de la programación, de la inscripción y del envío a tiempo de las ponencias. Muchas gracias, Armando, por la motivación, por el querer empoderar a los profesores peruanos y en general latinoamericanos presentes para que participen en el próximo evento que va a ser en agosto del 2026. Y yo sé que va a haber bastante participación de Perú. Veo que hay mucho interés de los profesores que están presentes acá y estuvieron también en la conferencia el profesor Milton Rosa, y también la próxima semana también seguro que van a participar con la intención de entender un poco más sobre cómo es el trabajo, el programa de investigación etnomatemática, ¿no? Y de esta manera lo tengan más claro. Y como dices, siempre yendo a la realidad, a la cultura, tomando el contexto, ¿no? Para poder, a partir de ese contexto, presentar propuestas didácticas relacionadas con el contexto en la que se enseña matemáticas utilizando, pues, los conocimientos de la cultura, ¿no? Entonces, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Seguimos caminando. También a Milton Rosa, que está presente, a la profesora Marta Villavicencio. Y muchas gracias también a Camilo Manchego y a Luciano por todo el apoyo que dio para que esta videollamada no naufragara. Sí, gracias por compartir. Muchas gracias. Saludos a todos los presentes. Saludos a la doctora Martita. Chao.